Hola, sí, muy buenos días. Desde el Congreso de los Pueblos, el Coordinador Nacional Agrario, saludamos a los medios de comunicación que nos acompañan en esta rueda de prensa para presentar un poco la situación de la detención de los compañeros Teófilo Acuña, Adelso Gallo y el compañero Robert Daza. Para esta rueda de prensa pues nos acompaña la compañera Joana, que es parte del ejecutivo del CNA, la vicepresidenta, la compañera Diana Sánchez de la Asociación Minga, el compañero Franklin Castañeda del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos. Saludamos igualmente a todos y todas los que nos están acompañando en este momento y pues también toda la solidaridad que se viene haciendo a nivel nacional e internacional de respaldo a esta situación que se viene presentando en términos de judicialización de los líderes sociales de Colombia. En ese sentido, pues le damos la palabra a la compañera Joana, que nos va a hablar un poco sobre los perfiles, ¿cierto?, de los compañeros, entendiendo pues que son líderes que durante muchos años han venido trabajando en la construcción de paz, en la construcción de la defensa de la vida y los territorios. Compañera Joana. Gracias, Jimmy. Muy buen día para todos, a todas. Agradezco la comunicación que se articula en esta rueda de prensa. Agradecer también a todas las organizaciones que de una u otra manera están activadas, se han solidarizado, porque nos vienen acompañando este camino tan triste que es la detención de nuestros compañeros. Joana, está mala tu señal. No te estamos escuchando bien. Pero no sé. Sí, está. ¿Ahí me escuchan? Sí, si no se te mejora, te tocaría cerrar la cámara quizás. Hola, ¿ahí me escuchan mejor? Hola, Sí, hola. mejor. Sí, dale. Bien, como les decía, agradecer a los medios de comunicación, a las organizaciones sociales, a las organizaciones nacionales e internacionales que también nos han estado acompañando a través de comunicados, a través de cartas, a través de mensajes de solidaridad, lo que hoy está viviendo nuestra organización social. Para contarles un poco los perfiles políticos, sociales, organizativos que han tenido nuestros compañeros. Adelso Gallo es un dirigente campesino y líder social de la región del Centro Oriente colombiano. Es miembro y expresidente de la Asociación Nacional Campesina José Antonio Galán Zorro Azonalca. Es impulsor de la cooperativa agropecuaria del Sarare y en la actualidad pues, es miembro integrante de la Junta Nacional del Coordinador Nacional Agrario de Colombia. Ha participado en diversos escenarios de interlocución, de negociación con el gobierno nacional, integrante de la Cumbre Agraria Campesina de Unity Popular. También ha participado en diversos ejercicios de negociación e interlocución con gobiernos regionales y locales, y pues fue detenido el 15 de diciembre sobre las... No tenemos dificultad con la señal de la compañera Joana y no le entendemos bien. Bueno, Hola. propongo que mientras Joana mejora, sigamos con la otra. Listo. Sí, estábamos un poco partiendo del perfil de los compañeros, entendiendo pues que el compañero Robert es un compañero que viene de ser dirigente y es dirigente del occidente colombiano en Nariño, como parte de los procesos allá del CIMA, de Fundesuma, y ha venido trabajando también en la construcción de los territorios campesinos agroalimentarios. Ha sido presidente del CNA, forma parte del Coordinador Nacional Agrario
igualmente del Congreso de los Pueblos, y también recordar que compañero durante todo el proceso de desarrollo de la cumbre ha sido vocero, ha sido parte de las mesas de negociación con el gobierno nacional, y en ese sentido pues también ha sido uno de los líderes que ha venido también desarrollando las dinámicas de movilización en Colombia que se han expresado en estos últimos años. Compañero Adelso Gallo es un dirigente que viene de la Centro Oriente colombiano, de Saravena, Arauca. E igualmente él es parte de la Asociación Nacional Campesina, José Antonio Galán, un movimiento que agrupa comunidades campesinas de la región. Hace parte también del Coordinador Nacional Agrario y, como lo planteamos también, igualmente ha sido parte de la vocería de la Cumbre Agraria y negociador también con el ejercicio de la Mesa Única Nacional con el que se tiene mediante el decreto 870 del 2014. El compañero Teófilo viene de la región del sur de Bolívar. Compañero es un gran líder de esa región, muy reconocido. En su larga trayectoria ha estado inmerso en términos de la defensa del territorio, ha sido vocero de la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar, parte del Coordinador Nacional Agrario y del Congreso de los Pueblos. Desde allí ha liderado y ha ejercido un liderazgo muy importante en la región en la defensa de los derechos humanos, contra todos estos temas de fracking, igualmente en la defensa de los derechos del campesinado, y desde allí pues ejerció también una vocería muy importante en la Cumbre Agraria, que inclusive hizo parte también de la mesa que se instaló allá en el sur de Bolívar, y ha venido pues de ciertos momentos también ejerciendo un buen papel en temas de la vocería en el marco de la Cumbre Agraria Campesina Nica y Popular y la Subcomisión de Derechos Humanos, de la cual ha venido desarrollando un trabajo allá en la región. Y pues sabemos que los compañeros pues en diversos momentos han venido siendo hostigados, ¿cierto? Por parte de agentes de Estado, amenazas también de grupos paramilitares, también por este tema de los conflictos que vivimos en los territorios, han tenido pues muchos problemas en términos de persecución política. Recordar que pues hoy formamos al país, a la opinión pública, a los medios de comunicación, que los tres compañeros mencionados pues nuevamente han sido o son parte de un plan sistemático que viene ejerciendo la Fiscalía contra el movimiento social. Esto enmarcado pues en una política de una doctrina militar en la cual estigmatiza, persigue, criminaliza a las organizaciones sociales de Colombia. El día de ayer, en las horas de la tarde, fueron detenidos de manera sin garantías, ¿cierto? El compañero Teófilo y el compañero Adelso, y hoy en la madrugada en la ciudad de Pasto fue detenido el compañero Robert Dax. Entonces, desde estos medios de esta rueda de prensa, pues hacemos esta denuncia, ¿cierto? Esto sumado a unos hechos sistemáticos, como le decíamos anteriormente, de persecución al movimiento social, y queremos pues enviar el mensaje al país sobre la falta de garantías que se viene haciendo hacia los líderes sociales por parte de la Fiscalía y del mismo gobierno nacional, y igualmente pues cómo hoy el movimiento social es perseguido, es criminalizado, de la cual pues la compañera Diana y el compañero Franklin nos harán un contexto frente a la situación y la crisis humanitaria que hoy está viviendo el país en el marco de esta situación del escalamiento de la guerra, y también pues la política de Estado que evidentemente pues nos niega los derechos, pero también pues criminaliza al movimiento social colombiano. Entonces, le damos la palabra a la compañera Diana para que nos haga un contexto también, y posteriormente escuchamos al compañero Frank. Creo que primero va Franklin. Bueno, entonces el compañero Franklin, adelante. Bueno, muchísimas gracias. Como varios y varias hemos tenido dificultades por las comunicaciones, quisiera confirmar que me están escuchando en este momento. Perfecto. Voy a intentar ser muy breve. Primero, manifestar la solidaridad de mi institución, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, con la familia de Teófilo Acuña, de Robert Daza y de Adelfo Gallo,
quienes muy seguramente nos están viendo y acompañando en este momento, manifestar nuestra solidaridad con el Congreso de los Pueblos. Yo quisiera contarle a todas las personas y en particular a los medios de comunicación que nos ven que en noviembre del año 2018 nos visitó en Colombia Michael Ford, quien era para ese momento el relator de Naciones Unidas para la situación de defensores y defensoras de derechos humanos. Este año, al entregar su informe a la Asamblea del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michael Ford retrató o relató mejor 3 situaciones que expresaban preocupación para su relatoría y para el Consejo de Derechos Humanos. Estas son el homicidio de los líderes sociales, de las personas defensoras de derechos humanos. La segunda es la estigmatización a los líderes y lideresas sociales en Colombia, y la tercera es la judicialización de los líderes sociales. En efecto, me voy a detener en esta tercera porque ha venido siendo una estrategia bastante sutil, muy utilizada en los últimos años y que lastimosamente no ha ido copando las noticias como otras. Sin embargo, es una estrategia mediante la cual la defensa de los derechos humanos en Colombia se encuentra en permanente riesgo. 249 personas, según un informe presentado por mi institución, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, por la Organización Mundial contra la Tortura y por la Asociación COSPAC, pertenecedora del Congreso de los Pueblos, o parte mejor del Congreso de los Pueblos, encontramos que en los últimos 7 años, 249 personas con liderazgo social habían sido judicializadas en Colombia. Llama la atención que en particular desde el año 2017 en adelante, estas judicializaciones se han agravado en contra de personas integrantes del Congreso de los Pueblos. 43 personas integrantes del Congreso de los Pueblos han sido detenidas y judicializadas desde entonces. ¿Cuáles son los perfiles de estas personas? Vamos a encontrar patrones muy comunes con la detención de Teófilo Acuña, de Robert Daza y de Adelfo Gallo. Particularmente, las personas que vienen siendo judicializadas en Colombia coinciden en ser, primero, líderes campesinos o líderes medioambientales, que como los 3 compañeros del Congreso de los Pueblos se vienen oponiendo a megaproyectos en sus territorios, vienen defendiendo la tierra de los campesinos en sus territorios, vienen defendiendo la posesión histórica que los campesinos han tenido sobre muchos territorios del país. Pues tenemos en Colombia que cerca del 65% de las personas defensoras de derechos humanos judicializadas se encuentran precisamente bajo este tipo de población, la población campesina que defiende de sus derechos al territorio en los distintos lugares de Colombia. Segundo, encontramos la población que defiende los acuerdos de paz, ya sea los acuerdos de paz con las FARC o que participaron activamente en las audiencias que abrió el Estado colombiano para consultar a la sociedad civil sobre el desarrollo temático de la mesa de negociación con el ELN. Y en esto tenemos que muchos de los compañeros del Congreso de los Pueblos, en efecto, han venido participando, participaron en ese momento de esas audiencias que abrió el Estado colombiano en el marco de esta mesa de negociación. Y es curioso que muchas de las personas detenidas del Congreso de los Pueblos en efecto hayan participado directamente de estas mesas de interlocución que abrió el Estado colombiano con la sociedad civil. Y un tercer sector que ha venido siendo víctima de estas judicializaciones vienen siendo precisamente las personas que han impulsado escenarios de protesta social. Curiosamente, Teófilo, Robert y Adelso son personas que no solamente han participado de las audiencias que ya mencioné, sino que han sido líderes constantes en el ejercicio de la protesta social y han sido líderes que se han disputado o le han disputado al Estado y a las empresas privadas la concepción que el Estado y las empresas privadas tienen de desarrollo en los distintos territorios rurales del país. Así entonces lo que encontramos hoy es que lastimosamente tenemos nuevamente 3 judicializaciones en contra del Congreso de los Pueblos, 3 judicializaciones que responden a los mismos patrones que encontró el informe que acabo de mencionar de la Organización Mundial contra la Tortura, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y COSPAC, que coinciden a su vez con los patrones que encontró el relator para defensores de derechos humanos de Naciones Unidas, de que en Colombia se viene utilizando la justicia de manera sistemática en contra de quienes ejercen liderazgo
social. También hemos de denunciar que estas detenciones se han ido caracterizando por una falta de garantías en contra de los líderes sociales, por una sobreexposición mediática, por alejarlos de sus territorios, por alejarlos de sus familias, por privarlos de la libertad incluso durante 30 meses, como pasó con el líder Julián Gil, también parte del Congreso de los Pueblos, que luego de casi 30 meses de privación injusta de la libertad fue absuelto de todo cargo hace solamente una semana. Las afectaciones que se producen a estas personas, a su buen nombre, a su intimidad, a su derecho a tener una relación con su familia, una relación constante, y también las afectaciones que se producen a sus organizaciones de base y al Congreso de los Pueblos son enormes y de alguna forma dan cuenta de la motivación que podría tener el Estado y entes privados de que estas personas estén lejos de sus territorios y que estén lejos de sus organizaciones. Nosotros quisiéramos hacer un llamado a que se le brinden todas las garantías judiciales. De inmediato no compartimos y nos parece sumamente extraño que esta investigación esté siendo llevada por un fiscal de la ciudad de Santa Marta, cuando estas personas son del sur de Bolívar, de Nariño y de Arauca, un fiscal que de entrada debemos señalar no tiene una mayor relación con los territorios en los cuales los tres líderes del Congreso de los Pueblos desarrollan sus actividades. Nos parece sumamente extraño que además a ellos se les vaya a trasladar a un territorio tan lejano de sus territorios y se les aleje de sus familias, y lo que queremos es hacer un llamado a la Fiscalía General de la Nación y a la justicia colombiana. Nos parece sumamente extraño para que haya un micrófono abierto. Queremos hacer el llamado para que se brinden todas las garantías judiciales y hacemos un llamado a la comunidad internacional y al movimiento social y a los medios de comunicación para que acompañen y hagan una veeduría del proceso judicial, de las audiencias que se instalan el día de hoy y muy seguramente en el caso de Robert Daza, de la audiencia que se instalará el día de mañana. Muchas gracias. Gracias, compañero Franklin. Le damos la palabra a la compañera Diana de la Asociación Minga. Sí, Jimmy, muchas gracias. Buenos días a todos y a todas quienes nos están siguiendo en esta rueda de prensa. En nombre de mi organización, la Asociación Minga, y de la Plataforma de Derechos Humanos, Coordinación Colombia, Europa, Estados Unidos, les mandamos un mensaje de solidaridad y hermandad a las familias de los compañeros que fueron detenidos, a Teófilo Acuña, a Delso Gallo y a Robert Daza, pues porque esto es una persecución efectivamente injusta y a todas luces perversa. Quiero complementar lo que dice Franklin Castañeda en relación a que esta persecución hace parte de ese contexto generalizado de violencia que está viviendo el país, donde el gobierno colombiano y el Estado colombiano tienen todo que ver con lo que está pasando, y las víctimas son los movimientos sociales y movimientos de derechos humanos, especialmente los que están en los territorios enfrentando a la criminalidad, al extractivismo y a todas las intervenciones que están buscando controlar los territorios para sus intereses privados. En ese sentido, dar algunas cifras que complementan el panorama lamentable donde las judicializaciones, ya lo dijo Franklin con detalle, pues hacen parte de ese panorama de violencia sociopolítica, pero también de criminalización desde el Estado a los movimientos sociales, donde los liderazgos sociales pues son unos protagonistas de primer orden. Es decir, por ejemplo, que para el programa Somos Defensores, entre enero y septiembre de este año se lograron documentar en medio de la pandemia 135 asesinatos de líderes y lideresas sociales. Sin embargo, Indepaz ha ido más allá y considera que son alrededor de 287 los líderes y lideresas y defensores de derechos humanos asesinados en lo corrido de este año hasta la fecha. Por su parte, pues hay cifras de 246 ex combatientes de FARC o firmantes de paz que han sido asesinados, a pesar de que el partido FARC ya tuvo una interlocución con el gobierno nacional, con el presidente, y desde ahí no ha parado un solo día de los asesinatos de excombatientes.
alrededor de 84 masacres en el país en este año, en medio del contexto de pandemia y de confinamiento, con al menos 350 víctimas. Sin embargo, la misma Fiscalía sacó en estos días un informe donde habla de 581 víctimas de masacres. O sea, inclusive el mismo Estado ya tiene más cifras que la misma sociedad, lo cual es muy grave. ¿Para qué damos estas cifras? Para decir que la judicialización hace parte también de ese contexto donde el gobierno tiene mucho que ver. Nos preocupa en este contexto el papel del gobierno, del Ejecutivo y también de las instituciones del Estado. Por ejemplo, el Ejecutivo se ha empeñado en decir que los responsables, los únicos responsables de los asesinatos y masacres, asesinatos de líderes sociales, son los narcotraficantes, los que trabajan con la minería ilegal y las GAO. Sin embargo, al gobierno se le olvida que en esos territorios hay muchos intereses que están tapados con la excusa del narcotráfico, que también están jugando un papel determinante en el asesinato de estos líderes. La Fiscalía responsabiliza en gran medida al Clan del Golfo, al ELN y a los Caparros de estos asesinatos. Sin embargo, eso es falso. Cuando se ven las cifras de la misma Fiscalía, se encuentra que entre estos tres grupos ni siquiera alcanzan el 30% de una supuesta responsabilidad y el 70% no se sabe quiénes son desconocidos o grupos no identificados los que atacan a estas personas, lo cual no es cierto lo que dice el gobierno y la Fiscalía, perdón. Y a esto se suma que el gobierno considera que son solamente estos actores. Sin embargo, tampoco dice el gobierno que en donde están atacando más a los líderes y lideresas sociales y se están presentando a las masacres es donde hay una alta militarización por parte, de la fuerza pública, y la fuerza pública no está deteniendo ni está controlando el paramilitarismo como en el Bajo Cauca antioqueño, en el Chocó, a las disidencias como en el sur del Cauca, el norte del Cauca, en Nariño, en Putumayo, en fin, y la fuerza pública no está conteniendo estos grupos, por el contrario, pareciera que los estuviera apoyando porque también se trata de una guerra sucia contra los movimientos sociales, contra las comunidades, porque estos grupos son los que están efectivamente ejerciendo una violencia mientras la fuerza pública mira para otro lado, lo cual nos parece muy grave. Nos preocupa mucho lo que sigue para los movimientos sociales y defensores de derechos humanos en relación a las otras entidades del Estado. Ya sabemos el papel de la Fiscalía, cómo manipula y cómo criminaliza con estas judicializaciones también, pero además nos preocupa la Procuraduría. Ya se termina este año la Procuraduría del doctor Fernando Carrillo y sigue la exministra de Justicia, Margarita Cabello, quien ya sabemos que es de las entrañas del Centro Democrático, del uribismo, y también conocemos su postura frente a los movimientos sociales. Ella estaba al frente del Ministerio de Justicia en marzo, abril, que fue la masacre en la Modelo, en la cárcel Modelo, donde hubo 23 o 24 personas asesinadas por la fuerza pública, que es el INPEC. Ya salieron los informes y ella salió a justificar esa masacre. Nos preocupa mucho la Procuraduría en adelante y también nos preocupa la nueva Defensoría del Pueblo, donde el defensor Carlos Camargo es muy cercano, de las entrañas de los partidos de gobierno, no tiene el perfil para ser un defensor de derechos humanos, no conoce derechos humanos, no conoce de VIH, no conoce el contexto y por el contrario ahora ya empezó a hablar las mismas narrativas y discursos del gobierno nacional. Así que todas estas preocupaciones, hacemos un llamado a los medios masivos de comunicación, a los medios alternativos, a que sigan muy de cerca todas estas situaciones, porque pues hay una sensibilidad frente a los ataques de líderes sociales inermes, y tenemos que acompañarlos, a la comunidad internacional que nos siga acompañando pues en todas estas situaciones y no permitir que sigan esta persecución y criminalización contra el movimiento social y de derechos humanos. Gracias.
Gracias, compañera Diana. Bueno, entonces como vemos, básicamente, como se ha venido trabajando en estos últimos tiempos, pues se viene fortaleciendo todo un genocidio hacia el movimiento social colombiano y en general hacia el pueblo, producto de todas estas situaciones que nos nombraban anteriormente. Frente a ello, desde el movimiento social y en particular como Congreso de los Pueblos, como Coordinador Nacional Agrario, para el caso de los compañeros que han sido detenidos de manera arbitraria, pues exigimos primero una libertad inmediata, ¿cierto? Pues obviamente sabemos que los compañeros son inocentes y entendemos pues de este plan sistemático de la Fiscalía General de la Nación, ¿cierto? Sobre todo este tema de las judicializaciones. El segundo, es muy importante, se mencionaba acá también, el tema de las garantías, ¿cierto? Por toda esta crisis humanitaria que hoy estamos viviendo en los territorios. Tercero es que se cesen todas estas agresiones que se tienen, ¿cierto? Hacia el movimiento social, hacia el Congreso de los Pueblos, que nos parece que cada día van escalando. Hay una preocupación muy fuerte de todo el movimiento de derechos humanos, el movimiento social popular colombiano. Cuarto, que no se siga criminalizando, ¿cierto? A la protesta social, no se criminalice a la oposición política, al ejercicio de tener una visión distinta de país y al ejercicio mismo de defender la vida y los territorios. Y por último, pues como se planteaba anteriormente, pues es muy importante hacer un llamado a la comunidad internacional, ¿cierto? Para que se haga un acompañamiento en los territorios y para que efectivamente pues también al Estado colombiano se le exijan las garantías y se le exija pues el respeto a la vida y los derechos humanos del pueblo colombiano. Entonces ya escuchadas las intervenciones, pues abrimos el espacio para si los medios de comunicación quieren hacer preguntas, entonces les solicitaríamos pues que por favor pudieran abrir las cámaras y estamos ahí atentos también a decirnos a quién va dirigida la pregunta. Entonces queda abierto el espacio para continuar con esta rueda de prensa. Sí, buenos días. ¿Cómo está? Mi nombre es Carlos Mayorga, Verdad Abierta. Quería preguntarle a Franklin qué conocimiento se tiene sobre la naturaleza de las fiscalías que capturan a los líderes. Estas fiscalías son EDAs, que particularmente tienen em, como unas facilidades para hacer procesos mucho más rápido por temas de terrorismo y subversión. ¿Se está justificando en esto las capturas? O no sé si particularmente Franklin lo sabe o cualquiera Sí, también. a ver, en efecto, uno de los patrones que hemos encontrado en cuanto a las judicializaciones a líderes sociales es el uso de las llamadas estructuras de apoyo a hidrocarburos EDA. Estas estructuras de apoyo a hidrocarburos tienen la función de poder, yo no sé si ahí me escuchan, es que estoy en este momento en la calle. Sí. Sí, ahí lo escuchamos bien. Permítame. Gracias, qué pena con todos ustedes. A ver, las estructuras de apoyo a hidrocarburos EDA, en efecto, son unas estructuras que tienen ya casi de 10 años de haber sido creadas, cuentan con una financiación que es otorgada por las empresas privadas, principalmente empresas petroleras y empresas del sector minero energético. Estas estructuras de la Fiscalía funcionan además en cantones militares. Curiosamente, los cantones militares en los cuales funcionan las estructuras EDA o estructuras de apoyo a hidrocarburos son también financiadas estos cantones militares por empresas privadas. Hasta el año pasado y en los últimos 5 años nosotros habíamos encontrado 365 convenios firmados por empresas privadas y la fuerza pública, y en particular beneficiando a sectores de la policía que se encargan de desarrollar, entre otras, las labores de policía judicial al servicio de estas estructuras de la Fiscalía. Y hemos encontrado cómo en efecto estas estructuras son quizás las que más procesos en contra de líderes y lideresas sociales han venido conociendo.
En parte hemos denunciado ya públicamente y por distintos medios cómo esa privatización de la justicia le viene restando imparcialidad a las decisiones judiciales y viene favoreciendo en distintos casos unas investigaciones en contra de líderes sociales y en favor de las empresas. Hemos documentado casos como, por ejemplo, Frontera Energy, antes Pacific Rubiales, que ha financiado a estas estructuras, que ha financiado a la policía, se ha beneficiado posteriormente en sus denuncias en contra de líderes sociales y cómo varios líderes sociales de Casanare terminaron siendo encarcelados a partir de denuncias de esta empresa, que a su vez tiene convenios con actores intervinientes en los procesos judiciales que la han beneficiado. En el caso de las 3 personas recientemente detenidas por parte de la Fiscalía General de la Nación, entiendo están detenidas a órdenes de una unidad de la Fiscalía contra las organizaciones criminales. No serían no estamos hablando, hasta donde sabemos, de una estructura EDA. Sin embargo, sí es cierto que el proceso ha estado repleto de una serie de irregularidades, tal como lo mencionaba en su momento. El hecho de que se ha llevado por un fiscal desde Santa Marta a órdenes de un juez en Popayán. Hemos encontrado en nuestro informe también cómo varios fiscales se dan a la tarea de buscar por todo el país jueces que les admitan sus órdenes, que les admitan incluso temas irregulares, y no quisiéramos pensar que este proceso también va a contar de entrada con ese tipo de características. Gracias. Gracias, Franklin. ¿Alguna otra pregunta? Por favor, estamos atentos, atentas. Hola, ¿puedo preguntar algo? Sí, sí, claro. Buenas. Bueno, una pregunta, no sé para quién sería, pero bueno, hay 2. Primero, esa semana Iván Duque se reunió con el líder de la oposición violenta de Venezuela, Leopoldo López, y se ha dedicado a brindar declaraciones condenando la situación de derechos humanos en Venezuela, que bueno, ya hay mucho para decir ahí. Y hace parte de un tramado regional para condenar la situación en Venezuela. Me gustaría saber que en ese contexto en que Duque enfoca tantos esfuerzos en criticar a Venezuela y los otros países de la derecha de la región enfocan tantos esfuerzos en criticar a Venezuela, ¿qué ha sido la respuesta de, por ejemplo, Perú, Brasil, a esa situación alarmante que ocurre en Colombia de un genocidio de los líderes sociales? ¿Y qué es esa lectura de que esos países de la región ignoran la situación en Colombia y enfocan en criticar a Venezuela? Eso es una pregunta. Y también, ¿cuál ha sido el impacto de tanta estigmatización, tanta criminalización y tanto asesinato de líderes de Congreso de los Pueblos? ¿Cómo eso impacta el tejido organizativo, el tejido social de un movimiento así? Gracias. Gracias. ¿Quién responde, Diana? Bueno, parcialmente a la pregunta que nos hacen en relación a la actitud del gobierno de Iván Duque frente a estar mirando con un ojo muy agudo a lo que pasa en el contexto latinoamericano, en los países vecinos, en lugar de estar observando la situación de violencia en Colombia, pues obviamente eso es cierto y está pues muy denunciado, criticado por todos los movimientos sociales, políticos y partidos, inclusive de oposición, que ven que el gobierno es pendiente de lo que sucede en otros países, cuando en nuestro país la situación es muy crítica. Y quiero aprovechar para decir cuál es la actitud del gobierno frente a toda esta violencia. Por un lado es negarlo o minimizar los impactos de esa violencia. Saben ustedes que este gobierno, dado el crecimiento de las masacres, pues habló de que ya no son masacres, sino son asesinatos colectivos, como para bajarle la connotación que tiene este país a lo que significa una masacre, por un lado. Por el otro,
el gobierno se comprometió desde que asumió la administración el 23 de agosto del 2018, se comprometió a hacer una política pública para la protección de los líderes y lideresas sociales en Colombia. Lo hizo en San José Apartado. Desde entonces ha dicho todos los 2 años que está construyendo una política pública. Esa política pública no salió, era un COMPES. Ese COMPES finalmente nunca vio la luz del día, no la generaron, pero además el gobierno echó a la caneca de la basura el marco de política pública que quedó en el acuerdo de paz, justamente para generar garantías de seguridad humana a los líderes sociales, a los combatientes y a las comunidades. Y ahí vemos que a los excombatientes los siguen asesinando, a los líderes sociales también, y a las comunidades a través de masacres. Y el gobierno, ya lo dijimos, pone la responsabilidad solamente en agentes terceros, privados, y el gobierno no tiene nada que ver. Así que no hay política pública, y además, este es un punto muy importante, en el acuerdo de paz quedó la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad para el desmantelamiento, para crear la política del desmantelamiento del paramilitarismo y otras formas de organizativas del crimen. Pues este gobierno despreció esa comisión, la volvió una comisión consultiva menor cuando tenía un rango realmente de ley y muy alto, la puso por debajo de un plan que se inventó, que es el PAO, que es el Plan de Acción Oportuna, le quitó toda la fuerza y no creó esa política. Así que el gobierno deliberadamente desconoce todo esto que está pasando, y eso nos da pie para decir que justamente el gobierno con esta comparte y está de acuerdo con toda esta violencia sociopolítica contra los movimientos sociales populares, porque está en contra de esos movimientos. Ese ha sido siempre su pensamiento y su enfoque, y no va a hacer nada por mejorar las condiciones. Gracias. Gracias, Dianita. ¿Hay alguna otra pregunta? Hola. Buenas tardes, con Patricia Uribe, Noticias 1. Sí, dale, Patricia. Bueno, es que viendo lo que ha pasado con la estigmatización, la persecución a líderes sociales, también el caso del Congreso de los Pueblos, se vio recientemente precisamente uno que quedó en libertad, pero declarado por su inocencia, le declararon su inocencia, no por vencimiento de término, y era del Congreso de los Pueblos, es de los Congresos de los Pueblos. ¿Qué es lo que hace tan particular para las autoridades que sea, por ejemplo, el Congreso de los Pueblos? Bueno, pues no le alcancé a entender muy bien, pero vamos a intentar responderle. Entiendo que pues, nos coloca un poco el caso del ejemplo del compañero Julián Gil. Recientemente, por todo el trabajo del movimiento social, del movimiento de derechos humanos, logramos que saliera libre, ¿cierto? Eso lo que nos demuestra es que efectivamente el gobierno nacional, y en especial la Fiscalía General de la Nación, tiene mediante el tema de las judicializaciones, pues un plan también de acabar con el movimiento social popular colombiano, y con una característica, ¿cierto? Creemos que pues hoy de diversas formas, métodos, se viene atacando el movimiento social que está en defensa de la vida, que hace parte de la oposición política colombiana, que está construyendo nuevas perspectivas de visiones territoriales, visiones de país para la vida digna, que está contra el fracking, que está contra todas estas políticas que viene ejerciendo el gobierno y que pues está negando los derechos. Y entonces en ese sentido pues vemos cómo de diversas maneras pues el Estado colombiano y este gobierno, con todas sus características que le hemos visto, pues efectivamente arrecia de manera militar, de criminalización de la protesta y el movimiento social popular colombiano. Y en ese sentido pues nos parece muy delicado, porque pues el gobierno nacional, en cabeza del Centro Democrático, entendemos que su actuar es ese, y que efectivamente, pues como se demostraba un poco en las índices, en las preguntas y evidentemente en todas estas estadísticas, pues lo que se viene haciendo es desarticulando todo un tejido social, todo un tejido colectivo,
¿cierto? Que está en los territorios fuertemente levantando la bandera de la defensa de la vida, la defensa de los derechos humanos y evidentemente de la defensa misma de los territorios. No sé si alguien más quisiera pues, complementar la pregunta que nos hace Patricia. Hola. ¿Hay alguna otra pregunta? Si no hay más complementos sobre la última. Yo quisiera agregar algo ahí frente a la pregunta de Patricia. Es que es absolutamente claro. No sé si me escuchan, me han dicho que tengo problemas de conexión, pero mi conexión está perfecta. No sé. Sí, se escucha, Diana. Bien, es en relación a que el Congreso de los Pueblos y el Coordinador Nacional Agrario son plataformas nacionales y territoriales con un trabajo muy importante contra el extractivismo, en favor de la soberanía alimentaria con proyectos productivos muy importantes, lo que lidera Robert Daza en el Nariño, en el sur también del Cauca. Es un trabajo muy importante que poco a poco va resistiendo a esas intervenciones y esas pretensiones de las grandes empresas de concesionar todos esos territorios solamente para la minería y la extracción de recursos naturales. Y el Coordinador Nacional Agrario allí tiene un trabajo muy, muy importante, producción de café, producción de otros productos alimenticios alternativos, orgánicos, y por supuesto, ese tipo de organización no le conviene a un enfoque de gobierno y de Estado como el que está actualmente, que es lo mismo que pasa con Teófilo Acuña, que es un líder nato muy importante del sur del Bolívar, que ha acompañado muchísimas movilizaciones y mesas de concertaciones en el pasado, donde también allí el movimiento social tiene un trabajo muy importante contra la gran minería y la explotación de recursos naturales. Y bueno, igual pasa en Arauca. Así que sí hay una actitud deliberada por parte del Estado a través de la Fiscalía de romper esta capacidad y este crecimiento de los movimientos sociales, que además, por supuesto, que tienen una capacidad de movilización importante. Recuerdo que hace un par de años también fueron detenidos varios líderes sociales del sur de Bolívar, de entre ellos Milena, y la fiscal que le imputó cargos decía que ella tenía mucha capacidad de convocar movilizaciones y con eso la judicializaron. Así que esto es lo que no se permite y lo que no se entiende, y por eso decimos que la independencia de la justicia en Colombia no existe en este sentido. Gracias. Gracias, Dianita. Bueno, ¿tenemos otra pregunta o podemos ir cerrando el espacio de la rueda de prensa? Bueno, entonces siendo así, pues le agradecemos a todos los medios de comunicación que nos acompañaron y a todas las personas pues que están en directo también escuchando este espacio de la rueda de prensa, pues que está haciendo la denuncia sobre las detenciones de los compañeros Teófilo Acuña, Adelso Gallo y el compañero Robert Daza, miembros del Coordinador Nacional Agrario, del Congreso de los Pueblos, de la Cumbre Agraria Campesina Niquipopular, parte de este movimiento que hoy en Colombia está volcado en las calles, en las carreteras, exigiendo respeto a los derechos humanos, rechazando todo este tema de asesinato, judicializaciones y exigiendo garantías al Estado colombiano. En ese sentido, pues hacemos un llamado también a que estemos todas y todos pendientes a nuestras redes sociales, ¿cierto? Para estar informando lo que permanentemente va sucediendo con este caso y con muchos otros casos más también de compañeros y compañeras que han sido judicializados por este gobierno. Y en ese sentido, pues estaremos informando también por los canales, pues efectivamente qué viene sucediendo y también qué nos venimos planteando
desde los escenarios y los ejercicios mismos de las organizaciones sociales colombianas. En ese sentido, pues reiteramos el mensaje de que seguimos levantando la consigna de que pensar diferente, defender la vida y los territorios, no nos puede seguir costando la vida ni la libertad. Que ser líder social, ser lideresa social, no es ningún delito. Y en ese sentido, pues vamos a seguir inundando las calles y carreteras para defender la vida, defender los territorios y defender la posibilidad de la construcción de un país para la vida digna. Agradecerles a los que nos acompañan en esta rueda de prensa y les deseamos pues a todas y todos un feliz día y seguiremos pues informando sobre la situación de los compañeros y compañeras. Muchas gracias.